Después del tiroteo en el hospital, los médicos tienen que volver a adaptarse a su vida normal y no es para nada fácil. Derek es detenido varias veces por conducir a exceso de velocidad y Meredith todavía no le contó sobre el aborto espontáneo que tuvo. Alex quedó tan traumado por lo que pasó en el ascensor que desde que volvió al hospital solamente usa las escaleras. Por suerte Richard logra ayudarlo a vencer su miedo poco a poco. El doctor Andrew Perkins llega al hospital para ayudar a los médicos a superar los traumáticos eventos recientes, mientras tiene una aventura con Teddy. Christina y Meredith son las únicas que no fueron aprobadas para regresar a cirugía, lo cual les causa mucha frustración. Y Derek decide impulsivamente renunciar a ser jefe del hospital, ya que prefiere estar en el quirófano. Entonces Richard regresa a su puesto, ya que estuvo mejorando en todo este tiempo. Algo completamente inesperado pasa. Christina y Owen deciden casarse porque se dieron cuenta que no tienen todo el tiempo del mundo y que deben aprovechar el momento. Christina se dedicó a planificar su boda, pero eso no ayudó a su trastorno de estrés postraumático. En la noche de la boda, Derek fue arrestado por conducir a gran velocidad y Meredith decidió dejarlo toda la noche allí. Al otro día, Derek estaba muy enojado y los lleva a una gran discusión donde Meredith admite que había estado preocupada por él desde que comenzó a acelerar mientras manejaba y que la única vez que se sintió aliviada fue cuando él estaba en la cárcel porque sabía que estaba a salvo. Luego le contó sobre su aborto espontáneo, entonces Derek y Meredith deciden arreglar sus diferencias. Y después, Derek acordó conducir con más cuidado. A partir de esto, Meredith fue aprobada para asistir a las cirugías, ya que logró aceptar todo lo que pasó. Entonces Derek y Meredith tratan de seguir adelante y buscan tener un bebé, pero las malas noticias llegan y se enteran que sería difícil concebir un hijo. También vemos que la hermana de Derek, con la cual tuvo problemas en el pasado, llega de visita. She's your sister. You're being like this because she crashed your car a couple of years ago? People make mistakes. Right, when you totaled your mother's car, were you high on pain pills? No. Did you steal your mother's prescription pad so you can feed your addiction? She stole your prescription pad? Yeah, and then when she went home, she OD'd. She was dead for 3 minutes, I saved her. That's what she put my mother through after losing my father, raising 5 kids on her own. So no, I don't trust her where you are, okay? El equipo de un documental visita el hospital 6 meses después del tiroteo para documentar el viaje hacia la curación de doctores y pacientes. Las lentes de la cámara siguen a Derek, Owen, Mark y Callie mientras llevan a cabo un trasplante de brazo en quirófano. Meredith ayuda a Christina a poner buena cara para las cámaras, y la paciente de Bailey, Mary, la que estuvo con ella durante el tiroteo, regresa para su cirugía. Esta será la primera vez que se ven desde ese día. Al final de la cirugía, la paciente no despierta, entonces el esposo decide desconectarla, y Bailey queda muy afectada por la inexplicable muerte de Mary. En otro capítulo vemos que Richard tiene $1 millón que será utilizado para el hospital. Él decide darlo para uno de los departamentos. Entonces pondrá a cargo a los residentes en el hospital para que los cirujanos propongan ideas para sus departamentos y poder ganar el dinero. Finalmente, Owen gana el premio y su idea es utilizar ese dinero para ayudar a los médicos a capacitarse para grandes desastres, para que puedan encontrar una solución rápida en el trauma del paciente. Esta idea se inspiró en el tiroteo de la temporada anterior, donde murieron muchas personas, incluidos varios residentes. Derek también tuvo una idea de empezar un proyecto clínico para encontrar la cura del Alzheimer. Aunque no ganó el concurso, decidió hacerlo de todas maneras. Se inspiró porque la madre de Meredith tuvo la enfermedad. Inicialmente seleccionó a Alex para trabajar con él en el proyecto, pero Alex no pudo manejar lo deprimente que era, por lo que Derek le pidió a Meredith que trabajara con él. Después nos enteramos que la esposa de Richard, llamada Adele, fue diagnosticada con Alzheimer, así que le piden ayuda a Derek para que forme parte de su proyecto. Pero cada vez Adele empeoraba, y Meredith manipuló el ensayo para asegurarse de que Adele recibiera el fármaco activo, en lugar del placebo. Alex la ve haciendo algo raro y la empieza a presionar para que diga la verdad. Por otra parte, Christina continúa con problemas para sobrellevar todo lo ocurrido. Entonces, Owen y Teddy planifican una cirugía para que Christina asista con la esperanza de que vuelva a ser la de siempre. Sin embargo, en un momento tuvo una crisis nerviosa, y esto fue el principio de muchos problemas. Todos trataban de ayudarla, Owen y Teddy. Incluso Derek luchó para que Christina no deje el programa, pero al final lo terminó haciendo. A partir de este momento, Christina empezó a trabajar en el bar de Joe como camarera.
Meredith insistía en que Cristina no iba a estar bien hasta que regresara a su trabajo, pero Derek apoyó constantemente que Cristina se moviera a su propio ritmo. Una noche Derek se quedó cuidando a Cristina hasta que llegara Owen de trabajar, ya que en el bar se emborrachó y empezó a bailar con muchos hombres. Owen trabaja todo el día y necesita que alguien cuide a Cristina, ya que realmente está en un momento muy difícil en su vida. Entonces a Derek se le ocurrió una idea: tomarse el día y llevarla a pescar. Cristina investigó mucho la noche anterior, ya que no sabía nada sobre la pesca. Cuando llegó el momento, estaba bastante nerviosa. Derek comentó que solo necesitaba estar callada y ser paciente. Finalmente Cristina logró pescar y de repente comenzó a llorar. Pareciera que finalmente Cristina está lista para comenzar a sanar. Un tiroteo en una universidad causa impacto en el hospital, debido a lo que ocurrió meses atrás. Los médicos se van a tener que enfrentar a un gran trauma y ayudar a todos los pacientes. Cristina está en la zona del tiroteo y pudo ayudar a algunas personas heridas. Lamentablemente el hospital se volvió un caos y no hay más quirófanos. Todos los médicos están haciendo su mayor esfuerzo para ayudar a todos. En uno de los quirófanos están realizando una cirugía a un paciente y Richard le cuenta que es el agresor y que deben guardar las balas porque son evidencia. Shot up dozens of people. And this surgery is going to take all day. That's taken 3 doctors and 4 nurses away from helping other people. People who didn't shoot up a campus full of innocent kids. Dr. Avery, I operated on Iraqi soldiers who blew up dozens of our guys. I didn't like it, but I did it. Because I'm a doctor and I took an oath. There's a life to be saved. We saved that life, regardless. I'm not doing this. No. La madre del agresor está en el hospital esperando a que su hijo salga de la cirugía. Y habla con Jackson donde le cuenta que ella no tenía idea sobre lo que iba a hacer. Los médicos pudieron salvar a todos los pacientes, incluido al agresor que fue operado por Cristina y Teddy. Mientras que Teddy seguía su aventura con Andrew, conoce a Henry, un paciente con una rara enfermedad genética, que ya no podía pagar su atención médica. Él planeaba proponerle matrimonio a su novia en el hospital. Después de que la novia lo rechazó, él reveló que era solo para su seguro médico. Luego Teddy le dijo a Henry que tenía un gran seguro y le dijo que debería casarse con ella. Más tarde, Teddy se casó con él para que pudiera usar su seguro médico. Teddy se dio cuenta de lo que hizo cuando el paciente sufre una complicación y ella es su contacto de emergencia. Ambos deciden mantener una relación de médico y paciente, así que Teddy seguía saliendo con Andrew, pero Henry empezó a desarrollar sentimientos que no eran correspondidos. Más adelante, Andrew le pide a Teddy que se mude con él a Alemania, y ella acepta, pero al final de temporada nos enteramos que cambia de opinión y que en realidad se está enamorando de Henry. 6 meses después del tiroteo, Arizona recibió la noticia de que le habían otorgado una beca. Esto significa que puede ir a África a ayudar a niños que no tienen la oportunidad de tener a un cirujano presente. Esto sería por 3 años y ya se había postulado anteriormente antes de conocer a Callie. Después de algunas dudas, Arizona decidió aceptar la beca y Callie decidió ir con ella. Sin embargo, mientras estaban en el aeropuerto, Arizona se dio cuenta de que Callie realmente no quería ir. Ambas empezaron a discutir y Arizona se fue sola dejando a Callie en el aeropuerto. Poco tiempo después de que Arizona se mudara a África, Callie comenzó a acostarse con Mark y ella quedó embarazada. Esto fue antes de que Mark volviera con Lexi, así que cuando ella se enteró no podía creer que la puso en la misma situación 2 veces y terminó la relación. Con el tiempo tiene un acercamiento con Jackson y para el final de temporada ambos deciden empezar una relación. Inesperadamente, al poco tiempo, Arizona regresa a Seattle y le dijo a Callie que la extraña, pero Callie le cerró la puerta en la cara. Ella continuó rechazando las constantes súplicas y disculpas de Arizona. Finalmente, Callie reveló que estaba embarazada del bebé de Mark. Después de pedir tiempo para procesar, Arizona aceptó la situación y ella y Callie reiniciaron su relación. Después de ver los latidos del corazón del bebé por primera vez, Arizona se refirió al bebé como suyo. Todo parecía ir bien, pero la tensión entre Arizona y Mark aumenta ya que él quiere estar completamente presente en la vida del bebé y eso le molesta a Arizona. Al poco tiempo, Callie le regala a Arizona una escapada de fin de semana, pero ella continuó comunicándose con Mark mientras estaba manejando por la ruta. I can do, to be honest. Please tell me, because I'll do it. Whatever will make you happy, I will do it. I love you more than anything. But I want more. I want commitments. I want rings. Marry me.
En el hospital podemos observar cómo Callie tiene lesiones masivas en la cabeza y el pecho. En el pasillo del hospital tuvo un paro, pero por suerte pudieron reanimarla y llevarla a cirugía. Como Callie y Addison son amigas cercanas, Addison vino a Seattle y le realizó una cesárea de emergencia a Callie, donde dio a luz a su hija. Y ella y Callie fueron dadas de alta del hospital 12 semanas después. Después de la recuperación, Callie se casó con Arizona en una hermosa ceremonia al aire libre que fue oficializada por Miranda. Mientras tanto, Alex y sus compañeros residentes de cuarto año comenzaron la carrera por el puesto de jefe de residentes. Él propuso una idea de traer a niños de África para poder ayudarlos, pero necesitaba dinero que no tenía. Desesperadamente le pidió ayuda a una de sus pacientes adineradas para que ayude con el proyecto, pero la señora se negaba diciendo que lo iba a demandar. Alex la continuó presionando a tal punto de que le mostraba fotografías de los niños enfermos antes de que los saquen del caso. La paciente preguntó por Alex cuando Alexi tenía problemas para moverla sin causarle dolor. Él se negó a ayudarla a menos que ella aceptara darle dinero para su proyecto. Ella estuvo de acuerdo, pero su alegría duró poco porque la paciente falleció. A pesar de esta situación, Alex continuó con el proyecto utilizando sus tarjetas de crédito y empezó a pedir prestado dinero. En un momento se encontró con una deuda enorme y a punto de colapsar. Sin embargo, llegó un cheque por correo justo a tiempo del abogado que manejaba los bienes de la paciente fallecida, dándole a Alex $200,000 para utilizar en el proyecto. Los niños llegaron y los cirujanos del Seattle Grace Mercy West pudieron realizar sus cirugías con éxito. Entre estos niños llegó una pequeña llamada Zola, que nació con una espina bífida. Ella se tuvo que someter a varias cirugías y por suerte salió todo bien. Derek sintió una gran conexión con ella y le preguntó a Meredith si podían adoptarla, ya que ambos intentaron por mucho tiempo que Meredith quede embarazada, pero nunca lo lograba. Hasta realizó un tratamiento y nada funcionó. Ambos emocionados empezaron a realizar ciertos trámites para poder adoptarla. Primero tenían que estar casados legalmente, así que en ese mismo instante lo hicieron, y a las horas volvieron al hospital para estar con Zola en el día de la boda de Callie y Arizona. Así que ambos decidieron no asistir y sabían que sus amigas lo iban a entender. Por otra parte, los recién casados Christina y Owen comienzan a tener problemas cuando ella queda embarazada. Christina no quiere seguir con el embarazo y quiere abortar. Finalmente, Owen la echa de la casa y ella se muda a la casa de Meredith. Al final de la temporada, anuncian que la nueva jefa de residentes es April. Al poco tiempo, Meredith y Derek obtienen la custodia temporal de Zola, justo cuando Derek y todo el hospital descubren el fraude del proyecto que estaban haciendo juntos. You screwed me. You screwed this hospital. And you screwed yourself. This is your disease we're trying to cure. I did this for you. Derek, it was Adele. Él está furioso con ella, así que se va de la casa. Al final de la temporada, Meredith llega con Zola a la casa y le dice que todo va a salir bien y que van a resolver todos los problemas. Claramente, el fraude de Meredith tendrá graves consecuencias, pero eso lo veremos en la próxima temporada.